Cátedra Médica. Hoy nos acompaña el doctor José Esteban Pérez. Hablamos sobre enfermedades del páncreas. Si usted tiene alguna duda con relación a este tema, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las manifestaciones que puede tener un paciente con pancreatitis. Decía el dolor epigástrico, ese dolor fuerte que el paciente describe como que le está traspasando el abdomen. Importante. ¿Qué otra manifestación? Quiero darle el dato del dolor, porque el dolor es un dato que en este caso hay que discutirlo con pinza, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque ese dolor en el área, uno pensándolo de entrada, hay muchas posibilidades, hay muchas causas de darte un dolor en epigastrio y así con severo. Hay que comenzar a descartar. Es un dolor que tú vas a hacer tu historia, por eso el examen físico y la historia clínica no van a dejar de tener valor en la medicina. Por más tecnología que tengamos y por más recursos que tengamos, una buena historia clínica y un buen examen físico son la base fundamental de cualquier aproximación médica. Este paciente puede tener un infarto de cardio inferior, ¿cierto, doctor? Claro. Sí, puede tener una neumonía basal. Sí, Hay que investigar. claro. Yo no me acuerdo, acuérdate Puede que tener yo cuando fui médico sí. fui ortopedista. Que Bueno, nosotros pero no eso, o sea, de ese paciente que vamos a reír con un trauma abdominal, por ejemplo, ese paciente que va a tener un dolor abdominal por semiología, tenemos que investigarlo porque son muchas causas de que en esta franja de aquí tengamos dolor. Puede tener una ruptura del diafragma y tiene dolor en epigastrio. Como le digo, una neumonía, puede tener un infarto agudo del miocardio. Hay que hacer un ejercicio claro. Y con este paciente, con esta persona, y ahora que tenemos un ambiente que hay muchas drogas, que hay muchas cosas de estas que también pueden afectar, por ejemplo, cocaína, ahí se describe infarto por cocaína, agudo. Entonces, hay que pensarlo. Si ese paciente estaba tomando alcohol, si estaba comida copiosa, si estaba en un ambiente de ese tipo, con ese antecedente, hay que discutir primero muy bien la aproximación médica. Porque como usted dice, porque si no pensamos en una pancreatitis, no lo vamos a manejar. Sí, claro. Dicen que los pacientes tienen tantas enfermedades como la que tenga el médico en la cabeza. Exactamente. Sí, si nada más tiene una sola, todo se va. Así mismito. O sea, si no la pensamos, diagnóstico que no se piensa, no se hace. Exactamente. Entonces, a ese paciente, y además pensar en que con esta historia que tiene, con ese dolor, comencemos a relacionar las causas que hemos visto hasta ahora y otras que quizás no hemos tocado de pancreatitis, además del alcohol, además de los cálculos, las dislipidemias en base a triglicéridos, las hipertrigliceridemias, las pancreatitis más dramáticas, señores, en cuanto a evolución más difícil son las pancreatitis por dislipidemia a expensas de triglicéridos. O sea, esos pacientes que sí, tienen esos pacientes que tienen elevados, altos. O sea, además cardiópatas, hipertensos, diabéticos con dislipidemia, cuidado con los triglicéridos y una pancreatitis. O sea, porque eso es un llamado de atención. Claro. Sí, porque vamos a encontrar un suero lechoso cuando la persona del laboratorio saca la muestra para tomar y va a buscarte grasa. Dice, bueno, doctor, eso no se puede leer porque no hay manera de... Es un líquido espeso o amarillento. Eso es lo que pasa. O sea, todo eso con causas de pancreatitis. Y a eso hay que pensarlo. Si no, no podemos hacer... El diagnóstico. Los fármacos. Importante, dijimos los fármacos. Hay muchos medicamentos que producen pancreatitis también. Desde antibióticos, estos tuberculostáticos, diuréticos y esto. Todo los AINES producen pancreatitis. Que hay que tomar en cuenta todo eso para formar cuando la historia. Cuando hablamos de AINES... se está mencionando para mencionar principio activo nada más diclofenaco, por ejemplo, cosas que la gente lo toma tanto y de manera tan alegre. Cierto, para el dolor, el manejo del dolor. Y tú lo hablaste de los traumas, pero el deporte de combate, por ejemplo, karate, boxeo, lucha, como se busca tanto el abdomen, un trauma importante en el abdomen pudiera activar los... Puede lastimar, el parénquima pancreático. Puede lastimarlo. Y producir liberación. ¿Cuál fue la sustancia que mencionaste? De lastimar el páncreas, activar la liberación intrapancreática de las... que esas sustancias que están dormidas, puede decir así, inactivas dentro de la glándula, dentro del páncreas, se activan con el trauma. Razón, disminución del flujo sanguíneo,
el mismo impacto, el mismo edema lesional puede comprometer el flujo y se activan dentro del páncreas, produciendo toda esa misma cadena que se produce cuando se pone esa sustancia a los alimentos. Esa misma reacción se produce cuando llega al intestino. Entonces, ese es el evento. Entonces, con este paciente de pancreatitis va a tener también, recordar, no solamente el dolor, no solamente esa queja, el malestar, lo va a tener con un síndrome de respuesta inflamatoria. Recordar que va a tener taquicardia, va a tener hipotensión, puede tener datos de shock. Puede tener sudoración fría, diaforético. Este paciente hay que cuidarlo desde ese punto de vista. Y pensar en la pancreatitis implica accionar, tratar de confirmar en lo posible el dato y mantener de inmediato las medidas de soporte para rescatar a este paciente, que son fundamentales en las primeras 24 o 48 horas. ¿Estas manifestaciones aparecen de manera repentina o son síntomas que el paciente pueden ir avanzando paulatinamente hasta que llega a un momento en que no resiste? Sí, recordar que hablamos en este caso, dependiendo de la etiología, del origen. En el caso que tú tienes una pancreatitis aguda por cálculo, quizás en algún momento tú puedas recolectar en la historia que sí, que el paciente tiene historia, si es una señora, como yo te dije, multípara, que tiene 40 años, que tiene, ¿cómo se llama esto? Que es obesa o que tiene intolerancia a la grasa y tal, que sí puedes recoger en la historia. Sí, yo hice una sonografía hace 6 meses y tenía piel en la vesícula. Ahí está un dato que te puede hablar de la etiología de ese evento. Entonces ya comenzamos, el enfoque terapéutico comienza ahí, con la aproximación diagnóstica de la historia. Bien, entonces, así mismo, este paciente con alcohol, con datos de dislipidemia, tenemos que enfocarlo de ese lado. Como ya dijimos, los medicamentos, ya dijimos las enfermedades virales, ya dijimos prácticamente todas las causas que en algún momento pueden gestionar una pancreatitis aguda. Que también recordar que, por suerte, el 80% de las pancreatitis agudas evolucionan, o sea, lo que se llama de manera leve. O sea, se llama pancreatitis leve. Porque se ha clasificado y subclasificado mucho para tratar de aproximar el manejo de una manera más sencilla, leve y grave. Esa es la clasificación de la pancreatitis. Esa es porque es la más práctica, porque a partir de ahí hay mucho que discutir. ¿Y las manifestaciones entonces varían atendiendo al tipo de pancreatitis? Si es básicamente leve, del tipo del origen, de la etiología. Y después, dependiendo de la severidad del padecimiento, solo ese 20% va a tener complicaciones ya más importantes, que va a comenzar a hacer abscesos, que va a tener fallo multiorgánico importante, que va a ser los pseudoquistes, va a ser las colecciones pancreáticas, estériles y no estériles, que también son otro capítulo en cuanto al manejo de la enfermedad. José Esteban, como comentábamos en la parte cuando estaban los comerciales, el terror del cirujano es el diagnóstico diferencial de la pancreatitis a la hora de enfrentarse a un abdomen agudo. ¿De acuerdo? Si abrió con pancreatitis, hay problema. Hay problema porque además tú acabas de decir que si tú la dejas tranquila, la mayoría evolucionan sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo hacer? ¿De qué se valen ustedes para hacer ese diagnóstico preciso y poderle decir a un cirujano, mira, no abra, ahí hay una pancreatitis? Mira, qué interesante pregunta, porque esa pregunta ha hecho que en el transcurso del tiempo en donde se ha tratado de manejar este tipo de eventualidades, se reúnan expertos, se reúnan técnicos para tratar de estandarizar la información, para poder gradar en qué estadio se encuentra este paciente y a partir de ahí dar la respuesta del lugar. Hay varias clasificaciones, se ha venido una tras otra, han venido gestándose. Y por ejemplo, para ahí tenemos la clasificación de Apache, una clasificación muy amplia, muy buena. Y hay BISAP, es una clasificación también. Hay correlaciones clínico-tomográficas, hay varias relaciones que se han venido, o sea, varias clasificaciones que se han venido aplicando en ese paciente que tenemos una pancreatitis. Pero recordar que debemos hacer primero la consistencia del diagnóstico. El cuadro clínico, el cuadro, como el infarto, más o menos así, el cuadro enzimático y el cuadro de la imagen.
Son importantes estos 3 pasos para llegar a ese diagnóstico y poder discutir entonces qué hacer, la conducta a seguir. El manejo. Porque, no, exactamente, esto me va a decir es que este paciente tiene una mortalidad importante porque tengo una escala de un BISAP muy alto, porque tengo un Apache importante, y porque clínicamente el paciente, con esa tabla, podemos justificar al resto del personal médico en qué nivel estamos y las conductas se van a tomar en consecuencia porque ya están escritas. Es una guía, no es 100%, y recuérdense que el paciente con pancreatitis aguda es un paciente dinámico. Es un paciente de verlo y seguirlo. No ponerle órdenes y volver pasado mañana, no. Hay que estar ahí atento al paciente, de, a la evolución. De las enfermedades enzimáticas. Exactamente, es por eso. Es que recuerda que como tienen ese efecto que se secretan aquí y tienen una repercusión allá, o se secretan en el momento y están haciendo el trabajo ahí mismito, nos estamos dando la oportunidad de que haya una agresión importante de todas las vísceras. Por eso el paciente hace insuficiencia respiratoria, hacen fallo hepático, hacen 1000 complicaciones que hay que pensarlas. Doctor, el tema de la histerixia, esa coloración amarillenta en piel, ojos, también es una manifestación que pueden tener los pacientes con pancreatitis. Perfecto. Cuando hay básicamente esas famosas ¿cómo se llama? Pancreatitis biliar. Que hay relación ahí de cálculos en la vesícula. En la vía biliar, en la vesícula y en la vía, hacen colangitis, hacen coledocolitiasis, o sea, piedritas ahí que obstruyen el drenaje y producen inflamación secundaria de la glándula. Ese paciente puede tener ictericia. En algunas complicaciones ya hemolíticas, porque recuérdense que también, hablando de los cálculos, los falsémicos hacen más cálculos en vías biliares que la población general, porque el paciente tiene un problema hemolítico de base y va a formar bilis litogénica y se va a formar ahí esa estructura calcárea de pigmentos hemáticos y va a tapar ahí la vía y va a producir una de las manifestaciones que puede producir es una pancreatitis. Ahora mira, José Esteban, la verdad que yo soy del área y yo no entendí nada. ¿Cómo así litogénica, biliática? Vamos a platanarlo. Un poco más. No, exacto. Mira, público. Si tenemos la anatomía de la vía biliar, dijimos hace un rato que la vía biliar tiene la parte hepática y la parte pancreática que se adosa ahí al desembocar en la... O sea, son tubitos que pasan por el hígado. Pequeñitos, vienen del hígado. Y ese que viene del páncreas se junta para entrar al duodeno y vertir su contenido. Recuerden que ahí tenemos estos jugos digestivos que vienen del hígado, la bilis que se vierte para tratar de la digestión de las grasas. Y esta parte del páncreas que tiene el resto del pool enzimático para trabajar con todos los alimentos. Bien, entonces, en algún momento hay un trastorno, para irme un poquito atrás y entrar al metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina, pigmentos, glóbulos rojos senescentes, viejos, ya 120 días, caen ahí. Estos glóbulos sufren un proceso de oxidación, reducción, un proceso metabólico por el cual se degradan y van a formar parte de los pigmentos biliares. Entonces eso viene, ese pigmento es la bilirrubina. Sí, ahí la bilirrubina se excreta y va el paciente que tiene obstrucción en esas vías. En ese paso del intestino, o sea, recuérdense que es una ictericia, en ese caso es un padecimiento que hay que clasificarlo, eso es otro programa. Para hablar de bilirrubina, hablar de ictericia prehepática, hepática y poshepática. En este caso, en el caso del falsémico, al tener esa alteración, aquí tenemos mucha falsemia, de la hemoglobina S, el glóbulo rojo dura menos. Entonces como se degrada más, como se destruye más, aumenta el aporte de pigmentos y se genera en la vía una matriz litogénica, o sea, que genera el cálculo. Piedrecitas, que la gente así entiende más. Lito de cálculo. Piedras. Porque el lito es piedra. Entonces, que son de colesterol, que son todos los de la dislipidemia y todas las cosas, y los de pigmentos biliares, que es por producto de la hemólisis. O sea, de la lisis temprana del glóbulo rojo, o sea, hemólisis, lisis del glóbulo rojo. Entonces, se pega a ese gen, a ese germen, y va adosándose, y en el tiempo, por eso es que tenemos esa predisposición, pero no heredamos los cálculos.
porque los cálculos se van formando en el Claro, eso no en se el hereda. tiempo, y son estructuras grandes, verdosas o oscuras, como es el caso de los de pigmentos marrones, que tapan la vía. Y entonces, lo que hemos hablado, cuando se tapa la vía, no hay drenaje. Entonces, ese jugo digestivo que se virtió tiende a volver otra vez al páncreas porque no tiene por dónde salir. Y ahí está el problema. Por eso es que en la terapia hay un planteamiento terapéutico, tú dijiste muy bien, quizás detrás de la cámara, que era colangiografía retrógrada, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE, o como le dicen en inglés, ERCP. Sí, Ok, este es un procedimiento diagnóstico y terapéutico en este caso, que va a entrar y va a abrir un pedacito del coledo con la ampolla para que el cálculo salga y otra vez la vía. Es dramático, señores. La mejoría de una pancreatitis biliar cuando se drena el cálculo del coledo. Cuando consigue, son expertos, endoscopistas entrenados, biliaristas, le dicen en Venezuela, me acuerdo, que entran, le hacen un trabajito, le abren un poquito la vía biliar y automáticamente tú retiras esto. La presión que tiene el sistema pancreático, el sistema ductal, elimina el cálculo, o tú lo empujas con una canasta, inmediatamente drena. Ya el paciente mejora. Increíble lo que mejora el paciente. Todas las analíticas vuelven a la normalidad. La bilirrubina desciende, por ahí viene amilasa, lipasa y todo. Y la mejoría es dramática. Por eso es que es importante hacer el diagnóstico etiológico para poder dar una respuesta terapéutica adecuada. Porque, como le digo, no es lo mismo la solución de una pancreatitis biliar que una pancreatitis por dislipidemia, que una pancreatitis por fármaco, que una pancreatitis autoinmune, que ya es otro capítulo que tienen por ahí, que también está muy bonito. Mire, doctor, vamos a ir a una breve pausa, doctor Lafontaine, pero a mí me gustaría que al regreso pudiéramos hablar del riesgo de pasar de una pancreatitis a un cáncer de páncreas. Así que ustedes quédense pendientes, regresamos en breve.